Saludos y bienvenidos de nuevo al curso Anatomía sin contacto. Seguimos estudiando el sistema endocrino. En el vídeo de hoy estudiaremos la anatomía y el funcionamiento del aparato reproductor masculino. En un primer vistazo a la anatomía general del aparato genital, podemos dividirlo artificialmente. Artificialmente lo podemos dividir en tres grandes partes. En un primer lugar, las gónadas, especializadas en la producción de espermatozoides, donde podemos distinguir a los testículos, lugar donde se producen esos espermatozoides, el epidídimo, una pequeña bolsa situada sobre ellos, en los que se almacenan esos espermatozoides, y esa bolsa que contiene a los testículos llamada escroto. En segundo lugar, los órganos seminales, cuya función es la formación del semen, va a estar formada por las vesículas seminales situadas en la parte posterior de la vejiga y por la próstata situada en la parte inferior o bajo, mejor dicho, bajo la vejiga. Y en tercer lugar tenemos el aparato reproductor, formado por la uretra, conducto de salida del semen del organismo, y por el pene. Esto es el aparato reproductor propiamente dicho, especializado en la fecundación. A continuación estudiamos con mayor profundidad los genitales, las gónadas sexuales especializadas en esta formación de espermatozoides. Los testículos es donde se produce, el lugar donde se producen los espermatozoides, y se producen en concreto en unas estructuras denominadas tubos seminíferos. El testículo está dividido en estos tubos seminíferos donde se producen los espermatozoides, que van a ser recolectados o vertidos hacia los túbulos rectos, que lo conducen a través de los conductos eferentes al epidídimo. El epidídimo, como ya hemos dicho, es esa estructura situada sobre los testículos que sirve de almacén de espermatozoides. El conducto de salida de estos espermatozoides del epidídimo se denomina conducto deferente. En más detalle, estudiando la histología de los testículos, podemos diferenciar en esta lámina, podemos diferenciar muy bien lo que son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, que es el lugar donde se producen estos espermatozoides. ¿Vale? Bien, estos túbulos seminíferos presentan dos grandes tipos de células. Por un lado, las espermatogonias, que son esas células indiferenciadas a partir de las cuales se va a producir los espermatozoides, y por otro lado, las células de Sertoli. Las células de Sertoli, también situadas en el interior de estos túbulos seminíferos, van a constituir una barrera de separación entre el aparato vascular sanguíneo y el aparato reproductor, esa barrera hematotesticular, con lo cual va a tener una función de defensa. Incluso algunas células de Sertoli tienen función macrófaga, y luego van a ser responsables también de la síntesis de una hormona importante en la regulación de la espermatogénesis, que se llama inhibina. La estudiaremos ahora mismo. Recordamos que en el vídeo anterior también estudiamos que en las células de Sertoli se produce una enzima que es la alfa reductasa, encargada de transformar los estrógenos en testosterona en el feto. ¿Vale? En segundo lugar, o en tercer lugar, tenemos las células de Leydig. Estas células de Leydig se sitúan dispersas en el tejido intersticial. El tejido intersticial es el tejido que rodea, ese tejido conjuntivo que rodea a los
túbulo seminífero. Bueno, pues dispersas en ese tejido conjuntivo se encuentran las células de Leydig especializadas en la producción de testosterona. La espermatogénesis ocurre de manera que las células indiferenciadas, células diploides indiferenciadas todavía, con 46 cromosomas, sufren un proceso de división meiótica. Recordamos que la meiosis sucede en dos grandes fases, la meiosis 1 o la primera etapa de la meiosis y la meiosis 2 o segunda etapa de la meiosis, que conducen a la formación de células con la mitad de dotación cromosómica, es decir, con 23 cromosomas, ya son células haploides. Estos espermatocitos secundarios son los que van a sufrir el proceso de diferenciación promovido por la testosterona. En este proceso de diferenciación, estos espermatocitos secundarios van a adquirir una cabeza bien definida y una cola o flagelo que le ayude al movimiento. ¿Cómo se regula hormonalmente el proceso de formación de espermatozoides? Pues básicamente a partir del eje hipotálamo-hipófisis, en el hipotálamo se produce el factor liberador de gonadotropinas. Este factor liberador de gonadotropinas va a estimular a la hipófisis, que va a producir pues ese factor o estimulante del folículo, esa hormona estimulante del folículo y esa hormona luteinizante. La hormona estimulante del folículo va a estimular a las células de Sertoli para que comiencen la producción de espermatozoides. Y por otro lado, la hormona luteinizante estimula a las células de Leydig para que produzca testosterona. Ya sabemos que la testosterona lo que va a favorecer es la diferenciación de estas células germinales en espermatozoides. Aquí se producen, pero la testosterona hace diana en las células de Sertoli, produciendo, digamos, esa diferenciación de espermatozoides. Bien, para regular negativamente el ciclo de manera homeostática, la inhibina producida por las células de Sertoli y esta testosterona producida por las células de Leydig sirven de señal de parada de producción de factor liberador de gonadotropina y de hormona estimulante del folículo y hormona luteinizante. Bien, en otro apartado, la formación del semen se produce en las vesículas seminales situadas en la parte posterior de la vejiga y en la próstata situada bajo la vejiga. Existe también formación de semen en otras dos vesículas llamadas las vesículas de Cooper y las vesículas de Litre, que son mucho más pequeñas y tienen, por tanto, también una menor participación en la formación del semen. La función del semen fundamentalmente es que sirva de nutrición a los espermatozoides que van a ir en ese líquido y luego también, pues, de alguna manera lubrica lo que es el aparato reproductor masculino en el momento de la fecundación. El aparato reproductor masculino, ya hemos dicho, está formado o conformado por la uretra, que es el conducto de salida del semen, y por el pene, esta estructura que sirve y ayuda en la fecundación. La uretra está rodeada, la uretra situada aquí abajo, está rodeada de un tejido conjuntivo llamado tejido esponjoso y el pene está formado fundamentalmente por unos cuerpos llamados cuerpos cavernosos que se llenan de sangre y facilitan así la erección del pene. Y luego también, pues, hacia afuera, aquí están los cuerpos cavernosos, y hacia afuera nos encontramos dos capas de tejido muscular que ayudan en la eyección
y salida del semen y de los espermatozoides del aparato reproductor masculino. Bueno, pues esto ha sido un vistazo general a este aparato reproductor masculino. Espero que os hayáis enterado y que haya sido lo suficientemente claro. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención.